We are live on Zoom, we're live on Facebook, and we are recording. Pastor? Estamos en vivo por YouTube, estamos grabando, así que pastor, Well, God bless you all. We're very grateful to have you all with us tonight. Dios les bendiga a todos, estamos contentos de tenerles esta noche. We just want you to know that we love you, we pray for you, and we hope that the Word of God helps you grow closer to the Lord. Y quiero que sepan que les amamos, oramos por ustedes y que la palabra de Dios les ayude a acercarse más a Él. I know that Pastor Wayne and Shireen and Darian families, we love to come together and share on the Word of God in prayer. Y sabemos que Wayne, Shereen, la familia de Dari, nos gusta juntarnos en oración y estudiar la palabra de Dios. From all those that are on our Zoom call, Aquellos, from other countries, we thank you for coming. Aquellos que están por Zoom de otros países, les damos la bienvenida. Gracias por venir. And we'd like to invite you, if you're listening to the message tonight live on YouTube or anytime, please join us. We're very happy to have all people on Monday night. Y si usted nos escucha por primera vez en YouTube o en la grabación, por favor, únase a nosotros. Nos encanta tenerles aquí. I'm extremely hungry for the Word of God tonight, so I'm going to turn it over to Pastor Wayne, who will be sharing for us. Y tengo mucha hambre de la palabra de Dios, así que le paso la parte al pastor Wayne, que estará trayendo el mensaje. Well, thank you, Pastor, and once again, welcome everyone. Gracias, pastor. Una vez más, bienvenidos todos. We are Sermon Online. We're here every Monday night at 7 p.m. Somos Sermón Online, por aquí todos los lunes a las 7 p.m. He froze again. Praise the Lord. Amén. Tenemos un poco de dificultad con el internet. Yes, well, God's going to have to help us with the technology. Amén. Dios nos va a tener que ayudar con la tecnología. Hopefully we can transmit this and you can hear us and understand us. So here we go. Ojalá podamos transmitir y que usted pueda escuchar y entender, así que por ahí vamos. I want to start a short series of messages tonight. Quiero comenzar una corta serie de mensajes esta noche. I'll give you the title and then I'll give you a little bit of a background before we dive in here. Y antes de profundizar, les voy a dar el título y un trasfondo. The title is Do Whatever He Tells You. Y el título es Haz lo que sea que Él te diga que hagas. Yeah. Do whatever He tells you. Haz lo que Él te diga. Sounds pretty simple, but it really isn't. Suena simple, pero no lo es. Because we kind of battle with doing our own will versus doing what He tells us. Y porque luchamos entre hacer la voluntad de Él y la nuestra. You may recognize the words. We studied this not too long ago from John 2, the story of Jesus turning water into wine. Y usted reconocerá algunos de los pasajes porque compartimos esta historia hace un tiempo atrás, Juan capítulo 2, cuando Jesús convierte el agua en vino. And these were very wise words that Jesus' mother, Mary, gave to the servants at the wedding. Y estas fueron palabras muy sabias que María, la madre de Jesús, le dijo a los sirvientes durante la cena. We're going to go to that passage again shortly. Y vamos a pasar por esa escritura en breve. It was, according to the Gospel of John, it was Jesus' first miracle. Y de acuerdo al Evangelio de Juan, fue el primer milagro que hizo Jesús. And I believe there's a lot we can learn about miracles from studying that one miracle. Y creo que hay mucho que podemos aprender sobre los milagros estudiando solo ese. I've been studying miracles for a couple of weeks now. Y he estado estudiando milagros por par de semanas ya. I've actually looked at over 40 different miracles that are recorded in the Bible. Y yo miré unos 40 milagros que están en récord en la Biblia. And I wasn't trying to come up with a Bible study. I was just doing this in my own personal study because
I want my life to be in a place where I can experience God's miracles. Y no era que yo estaba preparando un estudio, sino que estaba estudiando esto por cuenta propia, porque yo quiero llegar a un punto en mi vida donde yo experimente los milagros de Dios. Estamos en pausa técnica. I don't know if you heard any of that, Dari. No. No, just go back. Okay. We're going to have to fix this. Anyway, for about the last 2 weeks, I've been studying miracles. Yeah, that part we got. Por las Okay. pasadas 2 semanas yo estaba estudiando los milagros. And I've looked at about 40 different miracles in the Bible. Y yo vi unos 40 milagros en la Biblia. And I wasn't trying to do this to have a Monday night Bible study. Y no estaba tratando de tener un estudio un lunes en la noche por esto. I really want to learn from my own personal life so I can be in a place where I can receive God's miracles when He wants to work them. Y yo estaba estudiándolo para llegar a un punto en mi vida donde yo pueda recibir estos milagros cuando Dios quiera obrarlos. And I certainly don't want to miss a miracle because of some unbelief or some disobedience in my life. Y de cierto, no quiero perderme de un milagro por causa de incredulidad o desobediencia en mi vida. So we're going to look at various miracles in the next couple of weeks. Y vamos a ver varios milagros en las próximas semanas. But tonight I just kind of want to lay some groundwork. Pero esta noche quiero establecer un precedente. And let's start with the word miracle. Y comencemos con la palabra milagro. What is a miracle? ¿Qué es un milagro? The common definitions, and I wrote a few of them here. Y la definición común, y escribí varias. Miracle is an extraordinary event. Un milagro es un evento extraordinario. Manifesting divine intervention Manifestando intervención divina in human affairs. en cuestiones humanas. So all of the definitions have something like this. It's not ordinary. Y todas las definiciones son parecidas a esta. Es, en conclusión, cosas que no son ordinarias. It's some kind of a manifestation of God's divine supernatural power. Y es algún tipo de manifestación del poder sobrenatural de Dios. And yet it's an intervention here on earth in human affairs. Y es una intervención aquí en la tierra en la vida de los hombres. Here's another definition. Aquí hay otra definición. It's a supernatural event Es un evento sobrenatural that involves the direct and powerful action of God el cual envuelve la acción poderosa y directa de Dios. And this next part is important. Listen to this. Esta próxima parte es importante, escúchela. It transcends the ordinary laws of nature Trasciende el orden natural and it transcends human understanding. y también trasciende el entendimiento humano. And this is good. Y esto es bueno. And it defies common explanation or expectations of behavior. Y desafía expectativas o comportamientos esperados. So, if we're going to experience one of God's miracles, Así que si vamos a experimentar un milagro de Dios, we better expect these things. es mejor que esperemos estas cosas. It's not going to be ordinary. No van a ser ordinarias, We're not going to be able to explain it. no vamos a ser capaces de explicarlas. Our natural understanding is not going to figure it out. Nuestro entendimiento natural no va a poder entenderlo. And this is especially important, at least for me. It often isn't what we were expecting. Y para mí esta parte es importante. A menudo no es lo que estábamos esperando. Which leads to this third definition that I found. Lo que nos lleva a esta tercera definición. A miracle is a surprising event. Un milagro es un evento sorpresa. Again, we weren't expecting it. It's so beyond us, we would have never even thought of such a thing. Y está tan fuera del alcance de nuestro entendimiento que ni siquiera se nos ocurre esperar algo así.
It's a surprising and welcome event, Es un evento sorpresivo y bienvenido. and it is not explicable by natural or scientific laws. Y no se puede explicar por leyes científicas o naturales. And therefore, it's considered to be the work of divine agency. Y por lo tanto es considerado la obra de una agencia divina. So let me just insert something here before we even go any further. Y déjeme establecer algo aquí antes de proceder. Many of the miracles we're going to look at in the Bible, Varios de los milagros que vamos a ver en la Biblia, God did strange things, Dios hizo cosas extrañas. and he even asked the people involved to do very strange things. Y de hecho, y pidió de las personas envueltas que hiciesen cosas extrañas. So I think we're going to have to renew our minds Y creo que vamos a tener que renovar nuestras mentes and expect the unexpected. y esperar lo inesperado. Get ready for some strange things as you walk with Jesus. Y prepárese para cosas extrañas cuando usted camina con Jesús. You've heard Pastor Tom and I share testimony after testimony after testimony of things we've seen in our own personal lives and ministries. Y usted ha escuchado al pastor Tom y a mí narrar una gran variedad de testimonios que hemos experimentado en nuestros ministerios. And if you can remember any of them, a lot of them sound really weird. They sound strange, and it's like, oh, they're making that up. Y algunos, si usted recuerda, algunos de ellos suenan algunos extraños y quizás usted llega a pensar, ellos se están inventando eso. No, we didn't make them up. Nosotros no nos inventamos. God made them up. Dios se los inventó. But when they happened, they were very surprising. Pero cuando ocurrieron fueron sorpresivos. There was no way in the natural to explain what happened. No había forma en lo natural de explicarlos. And if we were trusting in our own carnal minds and human understanding, we would have missed what God wanted to do. Y si hubiésemos estado apoyados en nuestro propio entendimiento, nos hubiésemos perdido de lo que Dios quería hacer. So, after studying a number of miracles in the Bible, Después de estudiar un sinnúmero de milagros en la Biblia, I came up with a list of 7, I don't want to call them ingredients or components, yo escribí una lista y a la cual no quiero llamar ingredientes, pero son 7. but for lack of a better word, we'll call them 7 components of a miracle. Pero por falta de una definición apropiada, le vamos a llamar 7 componentes. Now, before I even go into this list, Antes de pasar por la lista, let me be very clear. déjeme ser muy claro. There is no formula for a miracle. No hay una fórmula para un milagro. I'm not giving these as you got to go step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and then bam, you're going to have a miracle. No quiero que usted tenga la idea de que lo que yo le voy a mostrar tiene que ser paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahí viene el milagro. But as you read all of these stories in the Bible, you start to see a pattern. Pero si usted ve estas historias en la Biblia, usted comienza a ver un patrón. And I believe God wants us to learn from these miracles Y yo creo que Dios quiere que aprendamos de estos milagros. what to do and what not to do. Lo que se debe hacer y lo que no. So as we go through this list, I don't want you to think, oh, these are like the ingredients in a recipe. If we mix them all together, we're going to bake a nice cake. No quiero que vayamos a través de esta lista pensando, mira, estos son los ingredientes, si los mezclamos vamos a tener una buena torta. The Bible says God is in heaven and he does whatever he wants. Y la Biblia dice que Dios está en el cielo y Él hace como quiere. He's sovereign. Él es soberano. He can do anything he wants. Él puede hacer lo que Él quiera. There's nothing too hard for him. No hay nada difícil para Él. And he doesn't obey any human rules. Y Él no obedece ninguna regla humana. He can break all the scientific laws. He can break all the rules to do what he wants to do. Él puede romper todas las leyes de la física, de la ciencia, para hacer lo que Él quiere.
So please hear me tonight. My purpose is not to try to put God in a little box Así que óigame esta noche, mi propósito no es poner a Dios en una pequeña caja and say, these 7 things are going to guarantee you a miracle. y que no quiero que digamos, mira, estas 7 cosas garantizan un milagro. No, God will work a miracle in your life when He wants to work a miracle. Y Dios va a obrar un milagro en tu vida cuando Él quiera obrar un milagro. But these testimonies, these stories are written for us in the Bible Pero estas historias están escritas en la Biblia for us to learn. para que nosotros aprendamos. And I have learned a lot doing this, and I'm sure there's a whole lot more that God wants me to learn, but it's a tremendous education to read each and every one of these miraculous stories in the Bible. Y he aprendido mucho sabiendo que queda mucho más por aprender y es muy educativo leer todas estas historias en la Biblia. And I've been studying and teaching the Bible for over 50 years, but there's still so much more to learn. Y he estado enseñando y estudiando la Biblia por más de 50 años, pero hay muchísimo más que aprender. So I'm going to run through this list fairly quickly, and then we're going to apply it a lot in the next couple of weeks as we look at different miracles. Así que voy a repasar la lista de forma breve y después vamos a desglosarlo según veamos los diferentes milagros en las semanas que vienen. But number one, Número 1, it normally begins with some kind of a crisis or a need that requires supernatural help or intervention. casi siempre comienza en una crisis o una gran necesidad que requiere poder sobrenatural para resolver. Now, we've had God deliver groceries to our front door. Y hemos tenido casos en los que Dios nos ha suplido comida a la puerta. But if I run out of bread or milk, One more time, I'm sorry. if I run out of bread or milk, Si se me acaba la leche o el pan, that's not really a crisis that requires supernatural help. eso en realidad no es una crisis que requiera ayuda sobrenatural. I can get in my car and drive to the grocery store. Yo puedo montarme en el auto e ir al supermercado. But when there's a crisis or a desperate situation where we can't do it with human help, we need something supernatural. Pero cuando hay una crisis, una gran necesidad grave que no podemos resolver por métodos humanos, necesitamos ayuda sobrenatural. One famous preacher used to say, Algo que un predicador acostumbraba a decir, you don't have a problem, usted no tiene un problema, you just need a miracle. usted simplemente necesita un milagro. So sometimes we have really big problems that are going to require a miracle. Y a veces tenemos grandes problemas que van a requerir un milagro. So that's one thing we're going to see in many of the stories we'll be looking at in the Bible. Es una de las cosas que vamos a ver en un sinnúmero de historias que vamos a ver en la Biblia. There was some kind of a desperate need or crisis that required supernatural intervention from God. Había algún tipo de crisis o gran necesidad que requería intervención sobrenatural de parte de Dios. Which leads to the second component. Lo que nos lleva al segundo componente. The person or the people involved in this situation, La persona o las personas envueltas en esta situación they cry out to God. claman a Dios, They seek God. buscan a Dios. This often involves humbling oneself, praying, fasting, crying. Y muchas veces esto requiere quebrantarnos, humillarnos, gemir ante Dios. So number one, we have a crisis, a big need or problem. Así que número 1, tenemos una crisis, una gran necesidad o problema. Number two, we seek God for help. Número 2, buscamos a Dios por ayuda. And this second point is connected with the third point. Y este segundo punto está conectado al tercero. The only way you can do that or will do that is if you have faith and trust in God. Y la única forma que usted va a hacer esto es si usted tiene fe en Dios. Hebrews 11:6. Hebreos 11:6. Everybody remembers this verse, I think.
Quiero que todo el mundo se recuerda de este verso. But without faith, it is impossible to please him, for he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. So remember, the second point was because there's this problem, the people involved, they seek God. Y recuerden, el segundo punto es que por causa de este gran problema, la gente busca a Dios. But the scripture just said, if we're going to come to God, we must come believing. Pero la Escritura dice que si vamos a venir a Dios, tenemos que venir creyendo. We must have faith. Without faith, it's impossible. Debemos tener fe, porque sin ella es imposible. And we must believe that he is going to reward our seeking him. Y tenemos que creer que Él va a recompensar que nosotros le busquemos. You know, over the years, people have asked us, A través de los años, las personas nos han preguntado, why do you all pray so much? You fast all the time. Why are you always reading the Bible? What use is all that? ¿por qué ustedes oran y ayunan y leen la Biblia? ¿Para qué sirve todo eso? Well, if there was no reward, we would be fools. Y si no si no hubiese recompensa, seríamos necios. But every time I have diligently sought the Lord, he has rewarded me. Pero cada vez que yo he buscado a Dios con diligencia, Él me ha recompensado. Maybe not in the way I was expecting. Quizás no en la forma que yo esperaba, But if we're going to seek God, we have to come in faith. pero si vamos a buscar a Dios, tenemos que venir en fe. Now, the next 2 points are really going to be the heart of this whole series that we're doing together. Los próximos dos puntos van a ser el corazón de esta serie que estamos desarrollando. Number 1, we have a problem. Number 2, we're going to seek God. Number 3, we come in faith. Número 1, tenemos un problema. Número 2, vamos a buscar a Dios. Número 3, venimos con fe. Point number 4, God often responds with a simple command. Y el punto número 4 es que Dios a menudo responde con una orden simple. You may not have paid too much attention to this, but it's something that jumped out at me as I started studying all these miracles in the Bible. Y quizás usted no ha puesto atención en esto, pero es algo que finalmente resaltó ante mí según estudiaba. In almost every instance, En casi todos los casos, God told the person or the people to do something. Dios le dijo a la persona o a las personas que hiciesen algo. Listen carefully to me. This is like I said, this is probably the most important part of what we're going to be studying. Escúchenme con cuidado, esto probablemente es la parte más importante del estudio. What he tells us is usually not difficult or complicated, Lo que Él nos dice usualmente no es complicado ni difícil, but it's often contrary to our natural way of thinking. pero a menudo es contrario a nuestro pensamiento natural. And many times the things he tells us to do, they seem crazy. Y muchas veces las cosas que Él nos pide que hagas suenan locas, They sound strange, suenan extrañas and they almost seem to be the opposite of what we need to do, y a veces parecen ser lo opuesto de lo que deberíamos hacer. which leads me to point number 5. I'm going to go back and forth between these two. Lo que nos lleva al punto 5 y vamos a estar adelante y atrás entre estos dos puntos. So we have a problem, we seek God, we're coming in faith, Así que tenemos un problema, clamamos a Dios, venimos con fe and then God tells us to do something. y entonces Dios nos dice que hagamos algo. Remember, that's the title of this whole message. Y recuerden que este es el título de todo este mensaje. Do whatever he tells you. Haz lo que Él te pida. Point number 5, Punto número 5, obedience to whatever he tells you la obediencia a lo que sea que Él te diga is the key to the miracle.
es la llave para la clave para el milagro. If we miss this, we're going to miss the miracle. Si nos perdemos de esto, nos perdemos del milagro. Now, in some cases, we'll see God actually says he does this to test us. Y en muchos casos vemos que Dios hace estas cosas para probarnos. And what we're going to be looking at in just a few moments tonight is God does it so that we will trust him and not lean on our own understanding. Y según vamos a ver, Dios lo hace de esta manera para que confiemos en Él y no nos apoyemos en nuestro entendimiento. If you're an analytical person, and that's me, Si usted es una persona analítica como yo lo soy, you might have difficulty. quizás usted tenga dificultad. You're going to have to retrain your mind and renew your mind so you're not always analyzing and questioning and trying to figure things out in the natural. Usted va a tener que renovar su mente de modo que usted no esté en lo natural tratando de analizar y entenderlo todo. So, remember, a miracle is often something unexplainable. Y recuerde que un milagro a menudo es algo inexplicable And it's beyond human understanding. y va más allá del entendimiento humano. Well, that's also going to apply here. The things God tells us to do, they sound crazy. Y esto también va a aplicar a este punto. Las cosas que Dios pide de nosotros a veces suenan locas. And if you're depending on your own natural reasoning, you might miss the whole miracle by saying, oh, that's foolishness. Y si usted se apoya en su razonamiento, quizás se pierda del milagro porque usted piensa, eso es una locura. But obedience to whatever he tells us is the key. Ahora, obediencia a lo que Él nos diga es la clave. And this requires total childlike faith. What like faith? Childlike. Y esto requiere la fe de un niño. We can't question. No podemos cuestionar esto, We can't analyze. no podemos analizarlo, We can't doubt. no podemos dudar, We can't second guess whatever God's telling us to do. no estamos como que preguntándole de nuevo, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? And what we're going to find in the Bible is time and time and time again, people just did whatever the Lord told them to do, and there was a miracle. Y lo que vamos a ver en la Biblia es que una y otra vez la gente hacía lo que Dios les decía y sucedía el milagro. But questioning and analyzing, it can derail the whole miracle. Ahora, analizar y cuestionar puede descarrilar el milagro. So we have a problem. Así que tenemos un problema. We come to God for help. Venimos a Dios por ayuda. We come in faith. Venimos con fe. God usually tells us to do something. Usualmente Dios nos dice que hagamos algo. And we need to prepare ourselves. It's not going to sound like the right solution. Y tenemos que prepararnos porque a menudo no suena como la solución correcta. But if we trust God with all of our heart, Pero si confiamos en Dios de todo corazón, we can obey him because he knows what he's doing. podemos obedecerle porque Él sabe lo que está haciendo. He's the only wise God. Él es el Dios sabio. His wisdom is beyond our comprehension. Su sabiduría va más allá de nuestro entendimiento. But we're going to see in a few moments, it often sounds like foolishness to the natural carnal mind. Y vamos a ver con algunos ejemplos que a menudo parecen locura a la mente natural. So when we obey whatever he's telling us to do, Así que cuando obedecemos lo que nos dice, God's free to release his power and his glory into that situation and work the miracle that he wants to work. ahí Dios es libre de desplegar su poder en la manera que Él quiere hacerlo y ahí obra el milagro. Which leads me to the final two components of a miracle. Lo que nos trae a los últimos dos componentes del milagro. Point number 6. Punto número 6. Miracles reveal the power and glory of God. Los milagros revelan el poder y la gloria de Dios. Remember, in the definitions that we read, it often included something about a divine manifestation.
Y recuerden que en la definición que examinamos, hay envuelto una manifestación sobrenatural. Yeah. I don't need to see a miracle to believe in God, No necesito ver un milagro para creer en Dios, but I love miracles pero me encantan los milagros because they reveal my Father. porque revelan a mi Padre, They reveal his power, his wisdom, his glory. revelan su poder, su sabiduría, su gloria. And a real miracle, you just can't explain it. Y un milagro de verdad, en realidad no lo puedes explicar. And what it ends up doing is it causes you to fall down and worship God. Y lo que provoca en ti es que caigas de rodillas y alabes a Dios. So there's a revelation of God. Así que hay una revelación de Dios. And point number 7, Punto número 7, miracles do increase our faith. los milagros aumentan nuestra fe. Each time you see God work a miracle, your faith grows. Cada vez que tú ves a Dios obrando un milagro, tu fe crece. Let me just insert this once more so there's nobody misunderstanding tonight. Y déjeme recalcar eso una vez más, de modo que nadie malinterprete esta noche. We're not saying follow these 7 steps and you'll get a miracle. No estamos diciendo siga estos 7 pasos y obtiene un milagro. Doesn't work that way. No funciona de esa forma. But there are important principles in each one of these 7 points. Pero hay principios importantes en cada uno de estos puntos. And as we learn these principles, we need to seek God. Y según vemos estos principios, necesitamos buscar a Dios. We need to come to God trusting in Him. Necesitamos venir a Dios creyendo, confiando en Él. Then we need to be prepared for God to tell us something that maybe doesn't make any sense to our natural mind. Y debemos en ese momento estar preparados para oír de Dios que hagamos algo que no tiene sentido para nosotros. But we obey Him because He's our Heavenly Father. Pero le obedecemos porque Él es nuestro Padre Celestial. And He can be trusted. Y podemos confiar en Él. And we've come to a place in our faith where we know He knows what's best for me. Y llegamos a un punto en nuestra fe donde entendemos que Él sabe lo que es mejor para nosotros. And some of the biggest enemies here that we're going to be looking at are questioning, analyzing, trying to figure things out in our own natural way of thinking. Y uno de los grandes enemigos de todo esto, lo vamos a ver, es analizar, cuestionar, utilizar nuestro propio entendimiento. I mean, you've heard Pastor Tom and I tell about a miracle many years ago where we had a Volkswagen. Y usted ha oído al pastor Tom y a mí narrarles un milagro de muchos años atrás cuando teníamos un Volkswagen. It was my car, Era mi auto and I had driven it from Maryland all the way to the West Coast in California and back. y yo lo manejé desde el estado de Maryland hasta California y de regreso a una distancia enorme. And when I was driving through the mountains, I ran over a couple of large boulders in the road and it bent the axle. Y según yo venía de regreso, me salí de la carretera, pasé por encima de unos peñascos y doblaron el eje. So the car had been sitting for like 6 months. Weeds had grown all over it. Así que el auto había estado sin usar, estacionado como por 6 meses, la hierba creciendo alrededor. And we had another car that we were using, so it just sat there for 6 months. Teníamos otro auto que usábamos, así que este Volkswagen simplemente se permaneció estacionado por meses. But suddenly that other car broke down and we needed a car. Y súbitamente aquel auto que usábamos se averió y necesitábamos un auto. So Pastor Tom, Así que el pastor Tom, he said, let's do a Jericho march around it. él dijo, hagamos una marcha Jericó alrededor. I'm thinking to myself, this is insane. Yo pensaba para mí, esto es descabellado. We're gonna march around a car and we think God's gonna make it work? Vamos a marchar alrededor de un vehículo y pensamos que Dios va a hacer que funcione. Well, I guess I believed, but God helped my unbelief. Y yo creo que yo creí, pero Dios ayudó mi incredulidad. So there we are. Así que estábamos allí
going round and round in circles around this car, laying hands on it, hollering in tongues, praying for God to heal it. Dando vueltas alrededor del auto, orando en lenguas, imponiendo nuestras manos sobre él para que Dios sanara, reparase el auto. After we finished, Cuando concluimos, I looked at Pastor Tom miré al pastor Tom and I said, "What do we do now?" y le dije, ¿y ahora qué hacemos? He said, "Get the keys." Él me dijo, busca las llaves. Again, my carnal mind, the gears are turning. De nuevo, en mi mente carnal, yo estoy analizándolo todo. We haven't even started this car in 6 months. The battery's dead. I'm sure it's not going to start. No hemos arrancado este auto en 6 meses, la batería está muerta, estoy seguro que no va a encender. Anyway, I got the keys, put the De todo- key in, and God is my witness. Pastor Tom's here. y de todos modos, bueno, fui, busqué la llave y Dios es mi testigo, el pastor Tom también está aquí. Turned the key, started right up. Giré la llave, encendió de una vez. We cleaned off the vines and the weeds, Le quitamos todos los hierbajos de encima took it for a spin around the block, and it drove fine. y lo manejamos alrededor de la manzana y se sentía muy bien. Still, my mind is my enemy. Y aún así mi mente era mi enemiga. I didn't even tell Pastor Tom, Yo ni siquiera le dije al pastor Tom, but the next day I made an appointment and took the car to a garage up the road from us. pero al siguiente día yo hice una cita y llevé el vehículo a un taller cerca. And I just asked him to check the front end. Y les pedí que revisaran el tren delantero. All I asked was for him to check it. I didn't tell him to repair anything. Lo único que le pedí fue que lo revisara, no le pedí que reparase nada. To my surprise, he called later that same afternoon. Para mi sorpresa, nos llamó de regreso esa tarde. He said, Mr. Pratt, your car's ready. Señor Pratt, su vehículo está listo. I go, no, I didn't want you to repair anything. Y yo le dije, no, yo no quería que reparase nada. Well, all I did was a front end alignment. You're good to go. Y él me dijo, yo lo único que hice fue alinear el tren delantero, usted está listo ya. I don't know, maybe other people think we made the story up or we're exaggerating, but I had a bent front axle. That was the diagnosis of a mechanic who had checked the car out. Quizás otras personas piensan que nos estamos inventando eso, pero ese auto tenía el tren delantero, un eje delantero doblado, porque ese fue el diagnóstico cuando se revisó el vehículo anteriormente. Now, do I do a Jericho march every time now when I have a car trouble? Ahora, ¿significa eso que hago una marcha, Jericó, cada vez que tengo un problema en un auto? No, but if I'm in a desperate situation where I can't get any other help, I'm going to cry out to God. No, pero si estoy en una situación desesperada donde no tengo ningún otro tipo de ayuda, yo voy a clamar a Dios. I've shared other testimonies here that were much more recent last year of cars being healed through prayer. Y he compartido testimonios más recientes de hace un año atrás, un auto sanado con oración. Okay, so we're going to go further now. Así que vamos a ir a proseguir ahora. Especially in this part where God tells you to do something. Especialmente en esta parte donde Dios te dice que hagas algo. What are you going to do about that? ¿Qué vas a hacer al respecto? Well, let's look at the story where the title of our study comes from, John chapter 2. Así que veamos la historia que provee el título de nuestro mensaje, Juan capítulo 2. Do whatever he tells you. Haced lo que Él os dijere. We're in John 2. I know I shared on this a couple of months ago, but I want to look at it again because there's some really important things to learn from this. Y sé que compartimos esto anteriormente, pero lo estoy estudiando de nuevo porque creo que hay cosas importantes que aprender aquí. John chapter 2, verses 1 to 11. Juan capítulo 2, versos del 1 al 11. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." "Dear woman, why do you involve me?" Jesus replied. "My time has not yet come." His mother said to the servants,
Do whatever he tells you. Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Excuse me. Then he told them, "Now, draw some out and take it to the master of the banquet." They did so. And the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, "Everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. But you have saved the best till now." This, the first of his miraculous signs, Jesus performed at Cana in Galilee. He thus revealed his glory, and his disciples put their faith in him. Y al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los siervos, haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, y en cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Y les dijo, sacad ahora y llevadla al maestresala. Y se la llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, no sabía de dónde era, mas lo sabían los siervos que habían sacado el agua. El maestresala llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el que es inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Now, this first miracle of Jesus nicely demonstrates all 7 of the characteristics we've just pointed out. Y este primer milagro de Jesús muestra de forma muy efectiva los 7 principios que hemos estudiado. Number 1, there's some kind of a crisis or a need. Número 1, hay algún tipo de crisis o necesidad. Verse 3, they ran out of wine. En el verso 3 se les acabó el vino. That's a pretty serious crisis Es una crisis muy seria because the wedding isn't finished yet. porque la boda aún no había concluido. They need more wine and they need it right away. Necesitaban más vino de inmediato. Point number 2, Punto número 2. the people involved seek God. La gente envuelta buscan a Dios. Well, Jesus' mother happened to know he was God. Y la madre de Jesús sabía que él era Dios. I won't go through all the scriptures now, but that was very clear to her by this point in his life. Y no voy a repasar todas las escrituras, pero esto era algo que estaba muy claro para ella en este punto. Which is why she comes to him with the need. Por la causa por la cual ella se presenta delante de él con la necesidad. Jesus' mother said to him, "They have no more wine." La madre de Jesús le dice, no tiene, se acabó el vino. Jesus seemed to understand where this was going. Y Jesús parece entender hacia dónde venía esto. She wasn't just telling him this so he had some information. Ella no le estaba diciendo eso a él de modo que él estuviese enterado. I think it was clearly implied, Jesus, do something. Yo creo que estaba claramente implicado aquí. Jesús, haz algo al respecto. Which is why Jesus comes back, "Dear woman, why are you involving me in this?" Y la razón por la cual Jesús le responde diciendo, ¿qué tengo yo contigo, mujer? My time has not yet come. Todavía no ha venido mi hora. And then we come to verse number 5. Y ahora llegamos al verso 5. I've been thinking about this a lot. Y he estado pensando en esto mucho. I think there's a lot to this. Creo que hay mucho aquí. His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Su madre dijo a los siervos, haced todo lo que él os dijere. You know, that word whatever has become quite popular in recent years, especially with young people.
Eh, it's not in the Spanish translation, but I'll explain. Yeah. En la versión en inglés dice que la madre le dice, hagan lo que sea. Y esta Mhm. expresión es muy común entre la juventud de hoy en día que dicen lo que sea. Maybe she knew Jesus well enough to know she needed to prepare these servants. Y quizás ella conocía a Jesús suficiente como para saber que ella tenía que preparar a estos sirvientes. He's probably going to tell you to do something strange. Probablemente te va a decir que hagas algo extraño. Don't question, don't try to figure it out, just do whatever he tells you. No lo cuestiones, no trates de entenderlo, simplemente haz lo que se te dice. Well, he told them to do something really strange. Bueno, él les dijo que hiciesen algo bien extraño. They had these stone water jars, Así que tenían estas tinajas de piedra, quite large. My Bible says each one held about 20 to 30 gallons. bastante grandes. Mi Biblia dice que cada una tenía una capacidad de entre 20 a 30 galones Of water. de agua. Jesus said to the servants, Jesús le dijo a los sirvientes, fill the jars with water. llenen estas tinajas con agua. Now, would you agree with me that's a strange thing to do? Ahora, ¿usted está de acuerdo conmigo en que esto es algo extraño? We've not run out of water, we've run out of wine. A nosotros no se nos acabó el agua, se nos acabó el vino. And they could have analyzed this and said, this is crazy. I'm not going to waste my time filling up these jars with water. Ellos quizás pudieron haber analizado esto diciendo, esto es una locura, yo no voy a perder mi tiempo llenando estas tinajas con agua. Send somebody out somewhere to look for some wine. Es mejor que mandes a alguien a que compren o busquen vino donde haya. But apparently, maybe it was the way that Mary told them. They understood. Quizás fue algo tuvo que ver con la manera en que María les dijo, pero ellos entendieron. We're not going to try to figure this out. We're just going to do whatever he tells us to do. No vamos a tratar de entender esto, simplemente vamos a hacer lo que Él nos dijo. Remember, if you come to this point, you've got to trust him. Y recuerde, si usted ha llegado a este punto, usted tiene que confiar en Él. He knows better than I do. I'm just going to obey what he's telling me to do. Él sabe mucho más y mejor que yo, así que es mejor que yo obedezca. Now, let me come back to something we talked about a little earlier. Déjeme volver a algo que hablamos anteriormente. These commands or instructions that God gives, they're usually very simple. Estas órdenes o instrucciones que Dios da usualmente son simples. It's just that they don't make sense to our natural mind. Es solo que no tiene sentido en nuestra mente natural. What did he tell them to do? ¿Qué les dijo que hicieran? Fill the jars with water. Llena las tinajas con agua. That's not complicated. Esto no es complicado, That's not very hard. tampoco es difícil. The hard part is if you start trying to figure it out. La parte difícil es si tú intentas entenderlo. So God responded. Jesus, of course, is God, Así que Dios respondió, Jesús, por supuesto, es Dios, with this very simple instruction. con esta instrucción bien simple, Fill the jars with water llenen las tinajas con agua and then draw some water out and take it to the master of the banquet. y saquen un poco de agua y llévenla al maestresala. How did these servants do? ¿Cómo hicieron los sirvientes? They were absolutely obedient. Ellos fueron absolutamente obedientes. And actually, I never noticed this before. Y antes, no me había dado cuenta de esto antes. They actually went a little bit beyond what Jesus told them to do. De hecho, ellos fueron más allá de lo que Jesús les dijo. Look at verse 7 again. Miren el verso 7 otra vez. Fill the jars with water. Jesús les dijo, llenad de agua estas tinajas. So they filled them to the brim. Y las llenaron hasta arriba. He didn't tell them to do that. Él no les dijo que hiciesen eso. They must have sensed
Man, this is gonna be good. Ellos probablemente presintieron, mira, esto va a estar bueno aquí. Fill it up all the way to the top. Llénala hasta arriba. And then Jesus tells them, draw some out and take it to the master of the banquet. Entonces Jesús les dijo, sacad ahora y llévenla al maestresala. What does it say next? ¿Qué dice? They did so. Se la llevaron, dice. They did so. Así lo hicieron. Do whatever he says. Haz lo que Él te diga que hagas. They did whatever he said. Ellos hicieron lo que Él les dijo. And guess what? Y adivine qué, A miracle happened. un milagro sucedió. They didn't get in the way of the miracle with their own natural reasonings or doubts or questions. Ellos no se pusieron en medio del milagro con su propio razonamiento. What Jesus told them to do sounded pretty crazy, Lo que Jesús les dijo que hicieran suena descabellado, but it wasn't difficult. pero no era difícil. And usually the things God tells us to do, they're not difficult, Y usualmente las cosas que Dios nos dice que hagamos no son difíciles, but perhaps He is testing to see if we're ready to trust Him without leaning on our own understanding. pero quizás está probándonos a ver si estamos dispuestos a confiar en Él y no apoyarnos en nuestro entendimiento. Like I said, Mary must have known from previous experience that Jesus is probably going to tell them to do something crazy. Y como dije anteriormente, María probablemente sabía, basado en experiencias anteriores, que Jesús les iba a decir que hiciesen algo. So just do whatever he tells you. Así que ella les dice, haced lo que Él os dijere. Now, one thing I've been doing as I've been looking at other miracles in the Bible, Algo que he estado haciendo según veo otros milagros en la Biblia, and we're going to do this as we begin to look at some other miracles in the Bible also. y vamos a hacer esto según comencemos a ver otros milagros en la Biblia. What were some of the thoughts or doubts or questions that would naturally come into a person's mind in that situation? ¿Cuáles son algunos de los pensamientos o dudas que vienen a la mente de la persona que están en la situación? Well, let's put ourselves in the shoes of these servants for a minute. Bueno, vamos a ponernos en los zapatos de estos sirvientes por un momento. They know all about wine, that's their expertise. They know how to serve wine and all of this. Bueno, su experiencia, ellos son expertos en vino, ellos conocen cómo eso funciona. Now they've run out of wine. Ahora se les acaba el vino. Mary has asked for some help from Jesus. Así que María pidió la ayuda de Jesús. Before Jesus even says anything, she prepares them with, do whatever he tells you. Y antes de que Jesús les dijese cualquier cosa, ella los prepara diciéndoles, haced lo que Él os dijere. And then here comes the instruction. Fill the ahora- jars with water. Y entonces vienen las instrucciones, llenad las tinajas de agua. We can only imagine the thoughts that went through their heads. Y solamente nos podemos imaginar los pensamientos que cruzaron sus mentes. There's no evidence that they spoke these things out loud, but they may have had some thoughts in their heads. No hay evidencia de que ellos expresaran estos pensamientos, pero es sensato pensar que tal vez los tuvieron. Time out. We need wine, not water. Espera un momento, necesitamos vino, no agua. Water doesn't turn into wine. El agua no se convierte en vino. But if they had relied on their natural wisdom or understanding, Pero si se hubiesen apoyado en su propio entendimiento, they wouldn't have filled the jars, no hubiesen llenado las tinajas and there would be no miracle. y no hubiese habido milagro. There'd be no story about water being turned into wine in Cana. No hubiese habido una historia del agua convertida en vino en Caná, But they obeyed just like little children. pero obedecieron como niños. That's one of the reasons why Jesus said we have to be converted and become like little children. Es una de las razones por las cuales Jesús dice que debemos ser como niños. Children are so trusting. Los niños lo creen todo.
They'll just do whatever you tell them to do. Ellos hacen lo que tú les digas que hagan. And like little children, they just filled the jars with water, they drew it out, took it to the master of the banquet, and voila, there was a miracle. Y como niñitos obedecieron, llenaron las tinajas con agua, sacaron un poco, la llevaron al maestresala y ahí operó el milagro. Notice the final verse, verse 11. These are the last 2 points we listed at the beginning. El verso 11, estos son los dos últimos puntos de la lista que examinamos. This, the first of his miraculous signs Jesus performed at Cana in Galilee, he thus revealed his glory, and his disciples put their faith in him. Este principio de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. This must have really impacted the Apostle John. Esto tuvo que haber causado un impacto en el apóstol Juan. None of the other gospel writers talk about this. Ninguno de los otros autores de los evangelios habla de este milagro. And John is very clear this was his first miracle. Y Juan es muy claro diciendo que este fue el primer milagro de Jesús. I don't know why Matthew, Mark, or Luke don't talk about this. Y no sé por qué Mateo, Marcos, Lucas no hablan de esto, But it must have really impacted John, pero definitivamente debió haber causado un impacto en Juan and it must have done something to his faith. y debió haber hecho algo en la fe de él. So when he writes, and his disciples put their faith in him, Entonces, cuando él escribe y sus discípulos pusieron su fe en él, creyeron en él, he's definitely including himself. definitivamente él se incluye a sí mismo. He was like, wow, after I saw Jesus do that, I'm going to trust him. Y él dice, wow, después que yo vi a Jesús hacer eso, yo voy a confiar en él. He just broke one of the laws of nature. Él simplemente quebrantó una de las leyes de la naturaleza. Yeah, water and wine are not the same thing. El agua y el vino no son lo mismo. You can't turn water into wine. Tú no puedes convertir el agua en vino. You got to have grapes and you have to take them through this whole process. You can't just change water into wine. Tú tienes que tener uvas y someterlas a un proceso. Tú simplemente no puedes convertir agua en vino. So he knew it was a miracle. He saw the glory of God being manifested. Así que él sabía que fue un milagro. Él vio la gloria de Dios manifestada And it increased his faith. y aumentó su fe. Now, let's go a little deeper here. Vamos a profundizar aquí. I've referred to this, but we're going to look at a few scriptures now. Y me refería a esto, pero vamos a ver unas escrituras adicionales. One of our biggest battles is in our mind. Una de nuestras batallas más fuertes es en nuestras mentes. Very often, our biggest enemy is our mind. A menudo nuestro mayor enemigo es nuestra mente. And we have to learn to take our thoughts captive and renew our minds. Y debemos aprender a llevar cautivos nuestros pensamientos y a renovar nuestras mentes. Let's look at a very important scripture. I'm sure you've heard me share on this before, and probably Pastor Tom has also. Vamos a ver una escritura que probablemente usted ha escuchado al pastor Tom y a mí compartir sobre ella antes. Proverbs 3. Proverbios 3. I've very frequently quoted verse 5. A menudo yo cito el verso 5. But it was only the other day when I was preparing this, I saw, whoa, verse 7 is very important here. Y fue cuando yo estaba preparándome para este estudio, cuando me di cuenta que el verso 7, esto es importante. So let's read Proverbs 3 from 5 to 7. Así que leamos Proverbios 3, versos del 5 al 7. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will make your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y él enderezará tus veredas.
No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Now, it's important about growing up that we have common sense and uh, understanding about natural things. Es importante, según crecemos, que tengamos sentido común y entendimiento de las cosas en lo natural, But when we come to faith in Christ, pero cuando se trata de la fe en Cristo, we begin a whole different life. It's a spiritual life. comenzamos una vida muy diferente, es una vida espiritual. We need to have spiritual vision. Necesitamos tener visión espiritual. The Bible talks about spiritual understanding, spiritual wisdom. La Biblia habla sobre entendimiento espiritual, sabiduría espiritual. Faith is something spiritual. La fe es algo espiritual. Trusting in God is something spiritual. Hay que confiar en Dios es algo espiritual. And we have to be very careful that we're not trying to trust in God, that's something spiritual, and then lean on something natural, our own understanding. Y debemos tener cuidado de que no estemos confiando en Dios, pero apoyándonos en nuestro propio entendimiento. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Listen to a couple of other translations on this second part of verse 5. Y miren estas otras traducciones de la segunda parte del verso 5. The Message Bible, La Biblia del mensaje, it says, don't try to figure out everything on your own. no trates de entenderlo todo por tu cuenta. Do I have any friends here tonight that try to do that? Tengo algunos amigos esta noche aquí que intentan hacer eso. My analytical mind goes to work. I have to figure this out. Mi mente analítica comienza a operar. Yo tengo que resolver esto. Solomon's telling us, stop trying to figure everything out. Y Salomón nos dice, cesa de tratar de entenderlo todo. It's going to hinder you trusting in the Lord. Va a impedir que tú creas en el Señor. Just trust in God with all your heart. Stop trying to figure everything out. Solo confía en Dios de todo corazón y deja de tratar de resolverlo todo. The Amplified Version, La versión amplificada it says, do not rely on your own insight or understanding. dice, no dependas en tu propio entendimiento. Then we come to verse 7. Déjeme tocar el verso 7 de esa traducción. This is all connected. Eso está conectado. It says, do not be wise in your own eyes. No seas sabio a tus propios ojos. Now, it doesn't mention the word pride here, No menciona la palabra orgullo aquí, but it's implied. pero está implicada. Because of our pride, we often think we've got it all figured out. Y por causa de nuestro orgullo, a menudo pensamos, yo entiendo todas las cosas. I'm the wise person here. Yo soy el sabio aquí. At least I think I am. Al menos yo pienso que lo soy. Verse 7 says, you got to get rid of that. El verso 7 dice, tú tienes que desechar eso. Don't be wise in your own eyes. No seas sabio ante tus propios ojos. I love the Message translation here. Me gusta la traducción de la Biblia, el mensaje. It says, don't assume that you know it all. Dice, no asumas que tú lo sabes todo. Do you know anyone in your life who's a know-it-all? ¿Conoces a alguien en tu vida que es un todo? They always have the right answer. They always know better than you. They've always got everything figured out. Ellos siempre tienen las respuestas a todo. Ellos siempre saben más que tú. Ellos siempre lo resuelven todo. I'd run away from them and I'd run to God. Y yo me alejo de ellos y yo corro hacia Dios. And that's what it says. Es lo que dice. Let me read the whole thing from the Message translation again. Déjeme leer la porción entera de la versión Biblia del mensaje. Don't assume that you know it all. Run to God. Dice, no asumas que tú lo sabes todo. Corre hacia Dios. Fear the Lord. Teme a Dios. So
maybe you don't have a problem with this. This has been something I've had to battle with. Quizás tú no tienes un problema con esto. Esto es algo que yo he tenido que luchar. We may think we are wise, Quizás pensamos que somos sabios, but if we're really smart, pero si de verdad somos inteligentes, we will realize our lack and ask God for his wisdom. nos vamos a dar cuenta de nuestra carencia y vamos a pedirle a Dios sabiduría. I don't know if you got that. No sé si usted captó esto. If I think, oh, I know it all, Si yo pienso, yo lo sé todo. if I'm really smart, Si de verdad soy inteligente, I'll put on the brakes. yo voy a apretar el freno. I'll say, wait a minute. Espera un momento aquí. I better go to God here Es mejor que yo vaya a Dios aquí. because I'm probably lacking wisdom. I think I'm wise, but I'm probably lacking God's kind of wisdom. Y porque yo pienso que soy sabio, pero probablemente a mí me falta la sabiduría de Dios. Now, we don't have time tonight, Y no tenemos tiempo esta noche, but in James chapter 3, he talks about two different kinds of wisdom. pero en Santiago capítulo 3, él habla de dos tipos de sabiduría. There's one that comes down from God. It's heavenly, it's spiritual, it's pure. Hay una sabiduría que viene de Dios, de lo alto, es espiritual, es pura. There's also an earthly wisdom, which he says is demonic. Y también hay una sabiduría natural, terrenal, la cual él dice que es diabólica. So if I'm one who tends to try to figure things out because I think I'm really smart and I'm wise in my own eyes, Y así que si yo soy el tipo de persona que pienso que lo sé todo y trato de resolverlo todo porque yo soy sabio a mis propios ojos, James has some real important advice for us. Santiago tiene un consejo muy importante para nosotros. James chapter 1, verses 5 to 8. Santiago capítulo 1, versos del 5 al 8. If any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. But when he asks, he must believe and not doubt, because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That man should not think he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all he does. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es llevada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues el tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. So if we think we're wise, Así que si pensamos que somos sabios, if we think we've got it all figured out, si pensamos que nosotros lo resolvemos todo, we better realize we're lacking wisdom. es mejor que nos demos cuenta que nos falta sabiduría. Maybe not the kind of understanding you got from natural experiences, from going to school and your education, No quizás el entendimiento que tú has acumulado a través de los años, por ir a la escuela, por la experiencia de la vida, but it's realizing there's another whole class of wisdom that we don't understand, and it comes only from God. sino que te des cuenta que hay una sabiduría completamente diferente, la cual viene de Dios. I don't know. I find myself more and more and more going to God daily and asking for wisdom. Y yo me encuentro a mí mismo cada vez más, diariamente, buscando a Dios y pidiendo sabiduría. Sometimes my daughter will call me with some kind of a complicated situation or problem. A veces mi hija me puede llamar con algún tipo de situación o problema complicado. Dad, what should I do? Padre, ¿qué debo hacer? Dad's supposed to know, right? Eh, Papá debe saber, ¿no? More and more, my answer is, I don't know. Más y cada vez más mi respuesta es no lo sé. I have to pray. Yo tengo que orar. I have to go to God. He must have some wisdom here, but I don't know it.
Tengo que ir ante Dios. Él debe, él tiene sabiduría para eso, pero yo no sé la respuesta. And I have found when I really truly humble myself and go to God asking for wisdom, He gives it. Y yo me he descubierto que si yo me humillo delante de Dios y busco de Dios por sabiduría, Él la provee. That's what James says. He'll give it to you generously and He won't even rebuke you. Es lo que Santiago dice, que Él da sabiduría abundantemente y sin reproche. When you're born again, Cuando tú eres nacido de nuevo, you become a new creation in Christ. tú pasas a ser una nueva creación en Cristo. You have the mind of Christ. You have a spiritual mind now. Tú tienes la mente de Cristo, tú tienes una mente espiritual. But it takes time and experience for us to begin to learn Pero toma tiempo y experiencia para nosotros comenzar a aprender the difference between our own wisdom and God's wisdom, la diferencia entre nuestra propia sabiduría y la sabiduría de Dios, our own natural analytical reasoning and spiritual understanding. nuestro razonamiento natural, analítico, versus el entendimiento espiritual. Very important passage, Isaiah 55. Muy importante, Isaías 55. And again, these are things we have to keep in mind when we go through the situations of life where we're calling on God for help. Y estas son cosas que debemos mantener presentes cuando vamos a Dios por ayuda. Isaiah 55, Isaías 55, verses 6 to 9. versos del 6 al 9. Seek the Lord while he may be found. Call on him while he is near. Let the wicked forsake his way and the evil man his thoughts. Let him turn to the Lord, and he will have mercy on him, and to our God, for he will freely pardon. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. I think there's a lot here that we can apply to what we're studying about. Y creo que hay mucho aquí que podemos aplicar a lo que hemos estado estudiando. If we're in a situation where we need a miracle, Si estamos en una situación que necesitamos un milagro, well, what do we do first? ¿qué debemos hacer primero? We seek the Lord. Buscamos al Señor We call on the Lord. We cry out to God, help me, Lord. y clamamos a Dios diciendo, ayúdame, Señor. I never saw this before, but verse 7, No había visto esto antes, pero en el verso 7, notice it keeps talking about these two things, thoughts and ways. noten que continúa repitiendo los mismos temas, pensamientos y caminos. There are God's thoughts and there are my thoughts. Hay los pensamientos de Dios y están también mis pensamientos. There are God's ways and there are my ways. Hay los caminos de Dios y los caminos míos. The next thing we need to do after we start seeking God is we need to forsake our thoughts and our ways. Y lo próximo que debemos hacer cuando estamos buscando de Dios es dejar nuestros pensamientos y nuestros caminos. In verse 7, the word forsake En el verso 7, la palabra forsake, dejar, is that what it says in Spanish? yeah, like leave, deje Yeah, el that's good. impío. Well, in Hebrew, it literally means to loosen or go. En el hebreo original significa soltar. I didn't get the second.
No, estamos teniendo problemas con el audio. You hear me now? Yes, you're back. Okay, praise the Lord. Amén, gloria a Dios. Says my internet is unstable. Mi internet está inestable. Praise God. Gloria a Dios. So soltar is the right word. It just let go of your ways and your thoughts. Así que soltar es la palabra ideal aquí. O sea, que dejes tus caminos y tus pensamientos. And realize that God's thoughts and ways are infinitely higher than you. Y darnos cuenta que los caminos y los pensamientos de Dios son infinitamente superiores a los nuestros. As the heavens are higher than the earth, that's how high God's thoughts and ways are above ours. Como son más altos los cielos que la tierra, así más altos están los pensamientos de Dios en comparación a los nuestros. I mean, the heavens are billions of light years beyond us. Los cielos están a billones de años luz por encima de nosotros. It's not even close. Ni siquiera nos acercamos. So I'm a fool if I think I know better than God. Así que si yo soy un necio, si yo pienso que yo entiendo esto mejor que Dios. So I have to let go of those thoughts that I know it all, I've got it all figured out, or I'm going to depend on my own understanding here. Así que yo tengo que dejar esos caminos nuestros de pensar, mira, yo entiendo esto mejor que Dios, yo voy a hacer esto a mi manera. Now, we talk a lot here about faith, Y aquí hablamos mucho de la fe. and, you know, truth be told, often in our heart of hearts, we're saying, oh, I need to see this first before I can believe it. Y siendo honestos, a veces en nuestra mente pensamos, yo de verdad tengo que ver esto antes de creerlo. Well, that's not faith. Entonces, eso no es fe. God's answer is, you need to believe it first, and then you will see. La respuesta divina es, tú tienes que creerlo primero y entonces lo vas a ver. Hopefully, you've memorized this scripture, but look at 2 Corinthians 5:7. Ojalá se haya memorizado la escritura, pero miren 2 de Corintios 5:7. For we walk by faith, not by sight. Porque por fe andamos, no por vista. It's a whole different way of walking, Es una manera de andar muy diferente and it's going to take us a life. y nos va a tomar toda una vida aprenderlo. You froze your back. Can't hear me? Now you're back. Walk by faith, not by sight. Andar por fe, no por vista. Now, spiritual truths and realities, they often seem like foolishness to our natural mind. Ahora, las verdades y las realidades espirituales a menudo son locura para nuestra mente natural. This is where we need to be careful. Aquí es donde debemos tener cuidado. This is where our minds need to be renewed. Aquí es donde nuestra mente debe ser renovada. Because God's spiritual wisdom, Porque la sabiduría de Dios it may sound foolish to our natural mind. puede sonar como locura a nuestra mente natural. Look in 1 Corinthians chapter 1. Miren 1 de Corintios capítulo 1. I would recommend reading this whole chapter, but we don't have time. Yo les recomiendo que lea este capítulo entero, pero no tenemos tiempo para hacerlo ahora. 1 Corinthians 1, verses 18 and 19. 1 de Corintios 1, versos 18 y 19. And then I'll read verse 25, Entonces después leo el verso 25, 18 and 19. 18 y 19. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligent I will frustrate. Verse 25, for the foolishness of God is wiser than man's wisdom.
Versos 18 y 19, porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros los salvos es poder de Dios, porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Verso 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Now, I find verse 19 very interesting, especially in the context we're now looking at this. Y en el contexto que estamos mirando esto, encuentro el verso 19 muy interesante. It seems to me that God has declared war on human wisdom and human intelligence. Y me luce que Dios ha declarado la guerra en el entendimiento humano y la sabiduría humana. He says, I will destroy the wisdom of the wise. Dice que yo voy a destruir la sabiduría de los sabios I will frustrate the intelligence of the intelligent. y desecharé la inteligencia de los entendidos. So, wisdom tells me I better be quick to let go of my so-called wisdom and intelligence and understanding. One more time, Wayne, I'm sorry. Wisdom, real wisdom tells me La verdadera sabiduría me dice a mí, if I think I'm wise, I better let go of my own intelligence, my own understanding, and cry out to God for his wisdom. si yo pienso que soy sabio a mis ojos, es mejor que yo suelte eso y clame a Dios por su sabiduría y entendimiento. So turn your attention for a minute. We're not going to go there, but just think again about the story we just read in John chapter 2. Y solamente piense de nuevo en la historia que leímos en Juan capítulo 2. They've run out of wine. Se les acabó el vino. What does Jesus say to do? ¿Qué les dijo Jesús que hicieran? Fill the jars with water. Llenen las tinajas de agua. That's ridiculous. Esto es ridículo. I know that's foolishness. Yo sé que esto es locura. Sounded like foolishness, Sonaba como locura, but it was the wisdom of God. pero era la sabiduría de Dios. And it was the way God was going to manifest his power and glory. Y era la forma en que Dios iba a manifestar su poder y su gloria. Verse 25 in 1 Corinthians 1, El verso 25 en Primera de Corintios 1 it says, the foolishness of God is wiser than man's wisdom. dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Now, I would put the word foolishness there in quotation marks. Y yo pusiera la palabra insensato aquí en el verso con signos de cita, Yeah, the entre foolishness comillas. that God doesn't have any foolishness, Dios no tiene ninguna insensatez. but the so-called foolishness of God, that's what it seems like to us. Pero la así llamada insensatez de Dios es más sabia que nosotros. Would you agree with me? The wisest thing those servants could have done that day is obey Jesus and fill those jars with water. ¿Está usted de acuerdo conmigo al decir que lo más sabio que hicieron aquellos siervos fue llenar las tinajas de agua tal como se les dijo? It seemed crazy, Parecía una locura, it seemed foolish, parecía una insensatez, but it was the wisdom of God. pero era la sabiduría de Dios. And it was wiser than any other plan they might have been able to come up with. Y era más sabio que cualquier otro plan que pudieran haber inventado allí. Hey, let's run down to the grocery store or let's call Uncle Harry. No, whatever wisdom they thought they had would never have done what God's wisdom did. Así que se nos acabó el vino, vamos a la casa del tío Juan o vamos al supermercado. Lo que hubiesen pensado no se comparaba a la sabiduría de Dios. Now, Paul goes even further with this in the next chapter of 1 Corinthians. Y en el primer capítulo de Primera de Corintios, Pablo va más allá. We're not going to read it all, but just read verse 14. No lo vamos a leer entero, pero leamos el verso 14. It says, the man without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them
because they are spiritually discerned. It's First Corinthians chapter 1. No, 2:14. Oh, I'm sorry. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. So it's talking about a natural man. Así que está hablando del hombre natural. This is a non-spiritual person. Esta es una persona no espiritual. Actually, let me read a couple of other translations there. Déjeme leer diferentes versiones aquí. The New King James Version says the natural man, La versión King James dice el hombre natural, which is the same as the Spanish. es lo mismo que dice en español. The New Living Translation, La nueva traducción viviente dice, I think is helpful. It says people who aren't spiritual. creo que ayuda, dice personas que no son espirituales. So it doesn't say they're stupid people. No dice que son personas estúpidas, It doesn't say they're uneducated. no dice que son sin educación, They might have 5 PhDs. quizás tienen 5 doctorados, They might be tenured professors in the top university. quizás son profesores de experiencia en las mejores universidades, But if they're not spiritual, pero si no son espirituales, they're not going to be able to discern or understand the things of God. no van a poder discernir o entender las cosas de Dios. And so when God says something spiritual, Así que cuando Dios dice algo espiritual, it's going to sound like foolishness to them. va a sonar como insensatez para ellos. And notice what it says. Y noten lo que dice. He cannot understand because they are spiritually discerned. Dice que no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Let me end tonight on this final thought. Déjeme concluir esta noche con este pensamiento. You know, the whole gospel story. La historia entera de los evangelios. I did a study on this some time ago. It's the most amazing story ever told. You couldn't ever think of a fiction story. Yo hice un estudio sobre esto mucho tiempo atrás. Esta es la mejor historia. Usted no, ni siquiera en ficción usted se hubiera podido inventar algo así. God sending his own son into the world. Dios enviando a su propio hijo al mundo. Jesus born of a virgin. Jesús nacido de una virgen. That's impossible. Eso es imposible. It's just impossible. Es que eso es imposible. I'm a biologist. I know that's impossible. Yo soy un biólogo. Yo sé que esto es imposible. Jesus grows up and he claims to be God's son. Jesús crece y dice de sí mismo que es el Hijo de Dios. And he dies on the cross for our sins. Muere en la cruz por nuestros pecados. And all along he's been telling them, I'm going to rise from the dead after 3 days. Y por ya un tiempo largo les había estado diciendo, yo voy a resucitar de entre los muertos. The whole thing sounds like nonsense to the natural mind. El asunto entero luce como una locura a la mente natural. But Jesus did come. Pero Jesús vino. History proves that he was born of a virgin. He was the Son of God. La historia prueba que él fue nacido de virgen, era el Hijo de Dios. He died on the cross. Murió en la cruz. And he rose from the dead 3 days later. Y resucitó de entre los muertos 3 días después. And he actually split history. Y de hecho dividió la historia, la marcó. That's why we have BC and AD. Es por eso que tenemos años antes de Cristo y después de Cristo. There we go. Before Christ and AD in the year of our Lord. Y en inglés se le dice Anno Domini, que significa en latín el año de nuestro Señor. So all of history A través de toda la historia. was split because of Jesus. La historia entera fue dividida por causa de Jesús. And yet, even to this day, people hear the preaching of the cross and it sounds like foolishness. Y aún así, hoy en día la gente oye la predicación de la cruz y les suena como una locura.
Oh, but when some pot-smoking, long-haired hippie who was about to jump off a bridge and end his life Ah, pero cuando vino un hippie de cabello largo, marihuanero, a punto de suicidarse saltando de un puente, accepts this message aceptó este mensaje with childlike faith, con la fe de un niño, it's the power of God for salvation. es el poder de Dios para salvación. Sins are forgiven. Los pecados son perdonados, Demons are cast out. los demonios son echados fuera, Chains are broken. cadenas son rotas, Sinners become saints. los pecadores pasan a ser We santos, become new creations in Christ. pasan a ser nuevas criaturas en Cristo. And then what do? ¿Y entonces qué hacemos? We start going around to all of our friends and maybe even going to other countries telling them this strange story. Comenzamos a compartir con todos nuestros amigos e incluso ir a otros lugares a hablar de esta extraña historia. I got to tell somebody about Jesus, what he did for me. Yo le tengo que contar a alguien sobre Jesús lo que hizo He por can mí. do it for you too. Lo puede hacer por ti también. So, what we've started tonight, we're going to continue, of course, next week. Así que lo que comenzamos esta noche vamos a continuar la semana que viene. Miracles are all throughout the Bible. Los milagros se ven a través de toda la Biblia We would do well to study them all. y nos conviene estudiarlos todos. And we're actually going to look at about 30 of them, so get ready. Vamos a ver en promedio unos 30 de ellos, así que prepárese. Not in one night. No en una sola noche, But as you read and study through these stories pero según usted lee y estudia estas historias and put yourself in the place of the people involved, y usted se pone en los zapatos de las personas envueltas, you start to recognize a pattern which we listed tonight. usted comienza a identificar un patrón el cual enumeramos esta noche. It starts with some kind of a crisis or a need, and we need divine intervention. We need a miracle. Comienza con algún tipo de crisis o gran necesidad y necesitamos intervención divina, un milagro. And so we turn to God Así que nos volvemos a Dios in faith. con fe. We pray, we fast, we cry out to God for help. Oramos, ayunamos, clamamos a Dios por ayuda And God answers. y Dios contesta. But he often answers with something that he tells us we need to do. Y a menudo nos contesta con algo que nos dijo para que nosotros lo hagamos. And if you're not very familiar with the miracles in the Bible, get ready because he tells people to do some strange things. Y si usted no está familiarizado con los milagros en la Biblia, prepárese porque Él le pide a las personas envueltas que hagan cosas extrañas. They're not difficult, No son difíciles, they're not complicated, no son complicadas. they're just contrary to our natural way of thinking. Son simplemente contrarias a nuestro pensamiento natural. And so we have to let go of our own thoughts, our own ways, and embrace the wisdom of God. Así que tenemos que soltar nuestro propio entendimiento, nuestros caminos y abrazar la sabiduría que viene de Dios. I'm sure you're familiar with the old hymn, Trust and Obey, there is no other way. Y yo creo que usted conoce ese viejo himno que dice, confía y obedece, no hay otra forma. Those are two very important principles here. Esos son dos principios muy importantes. They go together Van juntos, because we trust him, porque confiamos en Él, we're going to do whatever he tells us. vamos a hacer lo que Él nos diga. I grew up watching a TV show. Yo cuando crecí miraba un programa de televisión It was called Father Knows Best. y se llamaba Papá sabe lo que hay que hacer. Well, you have to come to a place in your life and God's going to tell you to do some strange things. Y tú vas a llegar a un punto de tu vida donde Dios te va a decir que hagas algo extraño. But you're going to do it because you trust your Father. Y tú lo vas a hacer, pero porque confías en tu Padre. I'm sure it sounds crazy tonight, Yo sé que suena como una locura esta noche, but 50 years ago, God told Pastor Tom and I to sell everything we owned.
Pero hace 50 años atrás, Dios le dijo al pastor Tom y a mí que vendiésemos todo lo que teníamos. This is before yard sales. Y esto fue antes de que existieran las así llamadas ventas de garaje. We had all of our belongings out on Tom's mother's front lawn. Y teníamos todas nuestras pertenencias en el patio delantero de la casa de la mamá de Tom. We made a big sign, selling out for Jesus. Y escribimos un letrero muy grande que decía, gran venta por Jesús. I don't know where he got it, but Liquidación por Jesús. Tom got one of those megaphones Y no sé dónde lo consiguió, pero el pastor Tom tenía un megáfono. while one of us was selling the golf clubs and the cameras and the baby cribs. Un altoparlante, y mientras uno de nosotros estaba vendiendo la cuna para los bebés, palos de jugar golf, The other one was on the megaphone preaching the gospel. el otro estaba por el altoparlante predicando el evangelio. We had people stopping their cars right in the middle of the road. What are you guys doing? You're crazy. Y había gente que detenían sus vehículos en el medio de la calle preguntando, ¿qué hacen ustedes? Ustedes están locos. I'll agree, it sounds crazy. Yo estoy de acuerdo, sonaba loco, But 2 weeks later, pero 2 semanas después, God gave us a house. Dios nos dio una It's a huge house. casa enorme. And we lived in that house for 1 year rent free. Y vivimos en aquella casa un año entero libre de renta. And he provided every need for us. And he showed us, I'm your father. You can trust me. Y Él proveyó todas nuestras necesidades durante ese tiempo y nos decía, yo soy su padre, podés confiar en mí. If I have any regret in my life, Si hay algo que yo me arrepiento en mi vida, it's when I've not really trusted him that way. es las veces en las cuales yo no he confiado en Él de esa forma. We need to stop questioning, analyzing, Tenemos que dejar de cuestionarnos, analizar, do whatever he tells you. haz lo que Él te diga que hagas. Sounds easy Suena fácil, if you don't argue or and fight and doubt. It is. si tú no argumentas, si no luchas contra eso, si no dudas, entonces sí es fácil. Fill the jars with water Llena las tinajas de agua and draw out some. y saca una poca. That was easy. Es fácil. All they had to do was what Mary told them to do, and they had a miracle. Todo lo que tienen que hacer, lo que María les dijo, y ahí tienes un milagro. And supernaturally, God took care of the crisis and the need. Y de forma sobrenatural, Dios se encargó de la crisis y de la necesidad. So maybe you have some kind of a crisis going on in your life now. Quizás tú tienes algún tipo de crisis en tu vida ahora mismo. Well, I'll quote that old preacher again. Y bueno, voy a citar este predicador otra vez. You don't have a problem. Tú no tienes un problema, You just need a miracle. tú solo necesitas un milagro. We know where to go when we need a miracle. Y sabemos a quién recurrir cuando necesitamos un milagro. We know who to call on. Sabemos a quién llamar. We know we need to trust in him. Y sabemos que tenemos que confiar en Él. And we know we need to be ready to do whatever he tells us to do, no matter how crazy or foolish it sounds. Y sabemos que debemos estar preparados para hacer lo que Él nos diga, no importa cuán insensato o descabellado suene. But I'm sure Pastor Tom can say amen, and I'm going to turn it over to him in about 30 seconds. Y yo sé que el pastor Tom puede decir amén y estoy a punto de devolverle la parte en 30 segundos. Each time you go through one of these and God shows up and does a miracle, Cada vez que tú pasas por uno de estos eventos y Dios se muestra y hace un milagro, you become richer. tú te vuelves más rico. We don't have much money, but we're rich men. Y no tenemos mucho dinero, pero somos hombres ricos. And I'll tell you, no stock market crash, nothing can steal the treasure that's inside of us. Y ninguna caída de la bolsa de valores, nada puede robar el tesoro que está dentro de cada uno de nosotros. Each time you go through one of these experiences, your faith grows,
your knowledge of God grows, and you just want to worship Him and praise Him more and more. Cada vez que tú pasas por estas experiencias, tu fe crece más, tú confías cada vez más en Él y tú quieres alabarle y adorarlo cada vez más. Pastor, I'll throw it back to you and let you close us out here. Pastor, de vuelta a usted. This is exciting, Pastor. Esto es emocionante, Pastor. God deals with us with miracles every day. Dios brega con nosotros haciendo milagros todos los días. We have to be very careful once God does do a miracle Y tenemos que tener cuidado cuando Dios hace un milagro, that we don't try to figure it out in aftermath. que no tratamos de entenderlo después que sucede. I remember when he gave us all that food, every little product, right to the name, and everything on our list. Yo recuerdo aquella ocasión cuando nos proveyó exactamente todos los alimentos que habíamos anotado en la lista. I couldn't understand it. I went into my room, locked myself in there, and cried unto God till I lost my voice and cried tears that I couldn't cry anymore. Y yo no lo podía entender. Yo volví a repasar la lista y vi la provisión y empecé a clamar a Dios y lloré hasta que me quedé sin voz. And I kept saying, why did you do this? We had money. Why did you do this? We had money. Why Y, did you do this? We had money. y yo no cesaba de clamar diciendo, ¿por qué hiciste esto? Nosotros teníamos el dinero. ¿Y por qué hiciste esto? Nosotros teníamos el dinero. And when I couldn't speak anymore or anything else, I heard the Lord speak to me. Y ya cuando no podía hablar más, escuché al Señor hablarme. He said, I did it because I love you. Dice, yo lo hice porque te amo. Hear me very clear when we go to pray tonight. Y escúcheme claramente, cuando usted vaya a orar esta noche, All the miracles that Pastor Wayne's going to share with us, all the miracles that God has done in the Bible, todos los milagros que Dios ha hecho en la Biblia, que el pastor Wayne va a estar compartiendo con nosotros, because He loves us. es porque Él nos ama. And He loves us tonight. Y Él nos ama esta noche. Maybe you need a miracle tonight, and maybe you've failed God and you're thinking that there's no reason God would help you. Y quizás tú necesitas un milagro esta noche, quizás le has fallado a Dios y quizás piensas que no hay una razón por la cual Dios debiera ayudarte. You forgot that God is love. Te has olvidado de que Dios es amor. If you're listening to this message, it's because you're really seeking God. And I want you to know He loves you, and your miracle is very close because God loves you. Si tú estás escuchando este mensaje esta noche es porque estás buscando a Dios. Dios te ama y Dios, tu milagro se acerca porque Dios te ama. Heavenly Father, in the name of Jesus, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, when we consider all the miracles you did to get Israel out of Egypt, consideramos todos los milagros que tú hiciste para sacar a Israel de Egipto, the parting of the Red Sea, bringing water out of the rock, abriendo el mar rojo, sacando agua de la peña, giving them manna from above every day for 40 years. dándoles maná de arriba todos los días por 40 años. They never got any feeble sickness. Their shoes never wore out. No hubo enfermo entre ellos ni debilitado, sus zapatos no se desgastaron. Yet in all these miracles, they couldn't believe in you. Y aún con todos estos milagros no pudieron creer en ti. All you were trying to do was show them how much you loved them and you wanted to take them to greater things. Y todo lo que estabas mostrándoles era cuánto les amaba y cómo los querías llevar a cosas más grandes. And then for us, you sent Jesus, your son, Y por nosotros enviaste a Jesús, tu Hijo, to take all of our sins and our sicknesses and to destroy death for us. para llevar nuestros pecados, nuestras enfermedades, destruir a la muerte por nosotros.
that we might simply believe in you and trust you. De modo que simplemente creamos en ti y confiemos en ti. I know there's someone here tonight that needs a miracle. Yo sé que hay alguien aquí esta noche que necesita un milagro. I want you to know as God is going to do it, He loves you. Just sit back and wait for God. Yo te digo que Dios lo va a hacer, Dios te ama, simplemente relájate y espera en Él. Father, we really thank you for this word tonight. Padre, te damos gracias por esta palabra esta noche. Let it go deep into our spirits tonight. Dios mío, que penetre en nuestro espíritu. No matter what we think, you do these miracles because you love us. No importa lo que pensemos, tú haces estos milagros porque tú nos amas. Let that love that started our salvation, the Sí. love that you filled us with your spirit, let it come and bring healing, deliverance to all of us tonight. Que ese amor que comenzó nuestra salvación traiga sanidad y esta noche para nosotros. And we ask it in Jesus' name. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Gloria a Dios. God bless you all. We love Praise you. the God Lord. loves you. Dios les bendiga, les amamos, Dios les ama. Jesus loves you.